Ok, y ahora vamos a hablar sobre funciones crecientes y decrecientes, cómo identificarlas. Pero pues antes de hablar de eso, pues necesito hablar de otras cosas. Entre ellas, pues el teorema de Rolle, en honor a Michel Rolle, que fue el que lo descubrió, supongo. Entonces, pues dice lo siguiente, ¿no? Entonces, si se satisface, o sea, si tenemos una función que satisface que 1f es continua en el intervalo cerrado AB, f es derivable en el abierto AB, y 3 que f de A es igual a f de B. Entonces es continua en el cerrado, es derivable en el abierto y es igual en los extremos. Entonces, hay un número C. Bueno, creo que entonces ahí escrito está como feo. Mejor lo escribo abajo, ¿no? Que se vea más decente esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un número C en el intervalo abierto AB, tal que la derivada de C pues es igual a 0. Veamos qué significa eso con dibujitos. Entonces tengo acá una función pues continua que va de A a B, ¿no? Y me dice que vale lo mismo en A y en B. O sea que puedo unir estos dos puntos por medio de una horizontal, ¿no? Entonces lo que me dice que si es continua en este intervalo cerrado y es derivable en medio, puedo encontrar un número en el que la derivada de C pues sea igual a 0. Entonces no importa cómo venga aquí en medio esta función, voy a encontrar un número en el que da 0. Y eso, digamos, es más o menos fácil de ver porque, bueno, como ya dijimos, si esta cosa es continua, hay un número por ahí adentro, hay un número C, tal que f de C es el máximo absoluto. En particular es máximo local también, como está en medio es máximo local y como es máximo local, pues la derivada en ese punto es igual a 0. Y también hay que recordar qué significa que la derivada sea igual a 0, quiere decir que la tangente pues está acostada, ¿no? La tangente en ese punto está acostada, ¿no? O sea que si estos dos números están a la misma altura, puedo encontrar un número por ahí en medio, tal que la tangente a la curva en ese punto sea horizontal, ¿no? Ese es el teorema de Rolle, ¿verdad? O de Rolle, ¿verdad? Y pues bueno, eso se usa para probar el siguiente teorema, que es el teorema del valor medio. Entonces vamos a escribirlo por acá. El teorema del valor medio, que no hay que confundir con el del valor intermedio. Son dos cosas distintas. Ok, entonces es el del valor medio. ¿Y qué es lo que dice? Pues me dice lo siguiente. Bueno, si se satisface, más o menos lo mismo que el teorema de Rolle, nomás que lo vamos como a rotar, ¿no? Pero bueno, dice, si se satisface lo siguiente, ¿no? 1, que f es continua en el intervalo cerrado AB. 2, que f es derivable en el abierto AB. Entonces existe, si se cumplen esas dos condiciones,
Entonces existe un número C en el abierto AB, o sea, en medio de A y de B, tal que f' de C, pues es el valor que voy a escribir, f de B menos f de A entre B menos A. Bueno, pues esto cómo se ve con dibujos, como que esto igual no, como que no entendemos ahorita muy bien qué es. Que bueno, tenemos entonces una función que en un intervalo cerrado AB, digamos que va algo así, f de A es acá, f de B es esto. ¿Qué quiere decir este número? F de B menos f de A. F de B menos f de A, pues es la diferencia de coordenadas y de este punto y este punto. B menos A, pues es la diferencia de coordenadas x entre este punto y este punto. ¿Qué pasa si divido eso? Pues lo que obtengo es la pendiente del segmento de recta que los une. Bueno, creo que no quedó muy recta, pero bueno. Entonces es la pendiente de ese segmento, ¿no? De recta. Y lo que me quiere decir el teorema del valor medio es que la función, no importa cómo vaya por acá, mientras sea continua y derivable, por acá en medio, va a tener un punto tal que la pendiente de la tangente va a ser igual a esta pendiente de acá. O sea, la recta tangente va a ser paralela a este vector, a este segmento de recta de acá. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, este va a ser paralela a esta, ¿no? Este es f de C. Si vemos, pues eso es como rotar esto, ¿no? En lugar de considerar esto horizontal, pues lo consideramos oblicuo. Y en lugar de que esta derivada acá sea horizontal, pues va a ser igual de oblicua que acá, ¿no? Va a tener la misma pendiente. Eso es el teorema del valor medio, ¿no? Es un resultado pues usado en teoría, ¿no? Para fundamentar lo que vamos a ver de cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. No lo vamos a demostrar, nomás lo enuncio, nomás lo hemos enunciado. Y pues vamos a usarlo para la teoría, ¿no? De lo que viene. Es importante, digamos, a nivel teórico, porque me fundamenta, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a ver lo que son las funciones crecientes o decrecientes, ¿no? Entonces es lo siguiente, prueba creciente, decreciente, ¿no? Vamos a ver cuándo una función es creciente, cuándo es decreciente. En base pues al cálculo, ¿no? A la teoría que ya llevamos desarrollada. Entonces, bueno, son dos incisos. Me dice que si f' de x es mayor que 0 sobre un intervalo, entonces f es creciente en el intervalo, ¿no? En el intervalo. Y pues de forma similar, si f' de x es menor que 0 sobre un intervalo, entonces f es decreciente en el intervalo, del que estemos hablando, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo fundamentar esto.
vamos a esbozar, ¿no?, la demostración. Entonces tomemos dos números en el intervalo, ¿no? Sean x1 y x2, dos números del intervalo. Y bueno, sabemos que f' de x es mayor que 0. Y bueno, sabemos que, como nos dan esto, sabemos que f es derivable. En el AB, ¿no? Estamos suponiendo que es continua en el intervalo cerrado. Pero en lugar de llamarle AB, ¿verdad?, ¿cómo se llamarían? Pues se llamarían x1 y x2, ¿no? Entonces, como es derivable ahí, por el teorema del valor medio, existe un C en el intervalo, ¿verdad?, en x1, x2, tal que f' de C pues es igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Pero sé que esta derivada pues es positiva, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que voy a hacer pues es despejar, ¿verdad? Entonces f de x2 menos f de x1 es igual a f' de C por x2 menos x1. Bueno, estoy suponiendo que x2 está a la derecha de x1. Como f' de C es mayor que 0, porque me lo están diciendo. La derivada es positiva sobre el intervalo. Y x2 menos x1 es mayor que 0, porque los estoy tomando el x2 a la derecha del x1. Entonces el producto de dos positivos pues me va a dar positivo. Entonces f de x2 menos f de x1 es positivo, es mayor que 0. Y entonces f de x2 es mayor que f de x1. Entonces lo que estoy diciendo es que si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Esto sí, x2 es mayor que x1. Esto es precisamente la definición de ser creciente, ¿no? Entonces, por lo tanto, f es creciente en el intervalo, ¿no? De manera similar podemos hacerlo pues para el otro caso, pero pues ya no tiene caso, ¿no?, que lo haga. Entonces mejor vamos a hacer un ejemplo con esto, ¿no? Bueno, esta es la utilidad, ¿no?, del teorema del valor medio. Fundamentarme esto, ¿no? O sea, me fundamenta muchas cosas. Aunque pues aunque no, a veces no ni siquiera se menciona, ¿no? Pero siempre está ahí detrás, ¿no? Está ahí detrás de muchas cosas, tanto de cálculo diferencial como de cálculo integral y de cálculo vectorial. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Que me dice encontrar dónde la función f de x es igual a 3x a la cuarta menos 4x cúbica menos 12x cuadrada más 5 es creciente
y donde es decreciente. Entonces, pues lo que nos piden es, en sí, ya traducido con esto, es ver dónde la derivada es positiva y dónde es negativa, ¿no? Entonces calculamos la derivada. La derivada de esto, ¿verdad? Entonces 4 por 3, 12, x al cubo. Luego 3 por 4, 12, x al cuadrado. Luego 2 por 12 son 24, x. Y derivada de 5 pues es 0. Entonces esto puedo factorizar un 12x. Y acá me queda x cuadrada. Acá me queda x y acá me queda 2, ¿no? Y pues bueno, aquí ya puedo buscar dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Por ejemplo, menos 2 y más 1. Ya lo factoricé ahí, ¿no? Entonces esto pues ya me va a indicar, con ayuda de esto voy a saber dónde es positiva la derivada y dónde es negativa. Con argumentos parecidos a lo que hacíamos para resolver desigualdades. Vamos a hacer una tablita. Y pues vamos a checar, ¿no? Dónde es positiva y dónde es negativa. Entonces aquí pues digamos que tengo pues digamos algunas soluciones. Si esto le igualara a 0, tendría pues una solución x1 es igual a 0. Otra solución es x2 es igual a 2 y la otra es x3 igual a menos 1. Entonces pues tendría lo siguiente. Tendría pues varios intervalos. El primero pues sería desde menos infinito a menos 1, o sea x menor que menos 1. El otro sería de menos 1 a 0. De menos 1 a 0. El siguiente pues sería de 0 a 2. Y el siguiente pues es de 2 a infinito, ¿no? Ok, entonces vamos a formar nuestra tablita. ¿Y qué vamos a checar aquí? Pues los factores, ¿no? Vamos a checar el 12x, luego el x menos 2, luego el x más 1, y luego pues el producto, ¿no? F' de x. Y acá vamos a decir f, ¿no? Como es f, ¿no? Entonces, bueno, voy a trazar estas líneas. Ok. Entonces, bueno, cuando x vale menor que menos 1, 12 por x pues es negativo, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo va a ser 12x negativo? Pues cuando x sea menor que 0, ¿no? Entonces aquí es negativo, aquí también, y acá pues ya va a ser positivo, ¿no? Luego x menos 2 es positivo si x es mayor que 2, y negativo si es menor que 2. Entonces aquí va a ser negativo, 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 y acá va a ser positivo, ¿no? X más 1, pues es negativo si x es menor que menos 1, y positivo pues si x es mayor que menos 1. Y aquí pues ¿qué vamos a poner? Pues la multiplicación, ¿no? Con leyes de los signos, ¿no? Menos por menos pues me da menos. Menos por más me da más. Más por menos me da menos.
Más por más por más, pues me da más. Entonces f, ¿cómo va a ser? Pues como es negativa, de acuerdo al teorema, quiere decir que es decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 1. Aquí como es positivo, quiere decir que es creciente en el intervalo de menos 1 a 0. Aquí pues es decreciente, porque la derivada es negativa, es decreciente en el intervalo de 0 a 2, ¿no? Y en este último es creciente del 2 al infinito, ¿no? Y ya, ¿no? Pues eso, pues bueno, pues eso ya me resolvería el problema, ¿no? Donde es creciente, donde es decreciente, ya lo estoy indicando, ¿no? Entonces nada más sería pues cosa como de tratar de graficar. Bueno, puede usarse una computadora, ¿verdad? O algo así. Entonces pues se va a ver algo así, ¿no? Entonces va a ser decreciente así, hasta que llega al menos 1. Aquí pues va a crecer tantito hasta el 0. Hasta aquí, y luego pues va a volver a decrecer hasta el 2. Digamos como hasta por aquí, y luego pues va a volver a crecer. Digamos que más o menos así va a ser la gráfica de la función. Eso pues ya me está diciendo, ¿no? Que va a tener esta forma, a lo mejor está pues escalada, ¿verdad? No es con esta escala que la dibujé, pero en sí pues va a ser de esta forma, va a disminuir aquí, llega un mínimo local, va a aumentar hasta aquí, hasta un máximo local, y luego va a volver a disminuir hasta un mínimo local, y luego va a volver a subir. Todo esto lo pude deducir sin calculadora ni graficadora. Eso es lo que hacían en tiempos de Newton, ¿verdad? Hace siglos, para poder estudiar las funciones cuando no se tenía con qué graficar. Y muy probablemente usen esta teoría para hacer esas graficadoras, ¿no? Esos programas que grafican. Ahora vamos a ver los valores extremos locales, lo que se llama la prueba de la primera derivada. Entonces es prueba de la primera derivada. Entonces pues me dice lo siguiente, ¿no? Bueno, supongamos que C es un número crítico de una función continua, ¿no? Entonces tenemos tres incisos, ¿no? Si f' cambia de positiva a negativa, en C, entonces f tiene un máximo local en C. Ok, o sea, va creciendo y luego decrece. Entonces ese es un máximo local, se ve como esto, ¿no? Crece y decrece. Entonces este cambio de crecer a decrecer, pues es el máximo local. Y luego si f' cambia de negativa a positiva, en C, entonces f tiene un mínimo local en C. Lo contrario, ¿no? Si va disminuyendo, si es decreciente y en C cambia la tendencia a ser creciente, quiere decir que
que tocó fondo, ¿no? Que es el mínimo local. Y luego C, si f' es positiva en ambos lados de C, o negativa por ambos lados de C, entonces F no tiene ningún máximo o mínimo local en C. Ningún máximo o mínimo local en C. O sea, esto pues sería así como que pues decrece y por ahí tiene un punto crítico, así como que aquí se acuesta tantito y vuelve a decrecer. Quiere decir que este punto pues no es ni máximo ni mínimo local, ¿no? Simplemente como que se acostó ahí la curva, como que hizo una pausa y siguió con su tendencia, ¿no? No cambió su tendencia, ¿no? Simplemente se tomó un descanso y siguió, ¿no? Entonces en ese caso pues no tiene ni máximo ni mínimo local en C, en ese número, ¿no? Entonces hacemos el ejemplo. Y dice encontrar los máximos y mínimos locales. De la función f del ejercicio del ejemplo anterior, ¿no? Entonces, pues son los puntos, los números críticos. Hay que trabajar con esos. Entonces, pues ya, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Los números críticos, ya hicimos lo más pesado. Ya dijimos cuáles eran, ¿verdad? Eran -1, 0 y 2, ¿no? Y pues hay que ver los cambios de tendencia, ¿no? En -1, ¿verdad? De aquí a aquí, cambió de negativo a positivo, ¿no? Entonces en -1 cambia de negativo a positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo a este criterio, ¿verdad? Cambió de negativo a positivo, quiere decir que es mínimo, ¿no? Entonces f de -1, que ¿cuánto es lo que da? Bueno, no me acuerdo ni cuánto era, pues. Bueno, tendríamos como que sustituir aquí, ¿verdad? Como que da flojera, pero bueno, tenemos que hacerlo. A la cuarta, 3 por -1 a la cuarta, menos 4 por -1 al cubo, menos 12 por -1 al cuadrado, más 5, ¿no? Pues es 0, ¿no? Entonces f de -1 es igual a 0, es mínimo local. Ahora, ¿en qué otro punto crítico? En 0, ¿verdad? De aquí a aquí cambia de positivo a negativo, ¿no? Entonces hay que evaluar, entonces f de 0. Bueno, lo hacemos con la calculadora, que no debería de ser necesaria. Entonces 5, f de 0 igual a 5. Cambió de positivo a negativo. Entonces quiere decir que es máximo local. Y por último, en 2 cambia. En 2 cambia de negativo a positivo. Entonces es f de 2.
¿Cuánto es f de 2? F de 2 pues es menos 27. Como cambia de negativo a positivo, es mínimo local. Entonces, bueno, pues con eso pues ya se termina el ejercicio, ¿no? Y bueno, pues también ya con eso terminamos el video, ya sería todo. Muchas gracias.